Sentalo a Dios al medio, que estoy a 1,5 metros, me quedo en 1,5 metros. Acá estamos. Arrancamos. Bienvenidos al tercer programa de La Palabra Neva, con Dios en el medio. Hermoso. ¿Esta canción? Me gustó, no la conocía. Es preciosa y creo que refleja un poco lo que todos queremos, ¿no? Y ojalá encontremos, porque empieza diciendo: yo sé a dónde hay que ir y lo que hay que oír, ni cerca ni lejos. Y me parece que por ahí anda la cuestión, ¿no? Encontrar, saber, buscar, porque Él está. Y entre tantas cosas dice: sentalo a Dios al medio y si querés me hago cargo, porque estamos, o estoy, a 1,5 metros. Vos tenés un poquito más de altura que yo, creo. Habría que verlo, habría que compararlo. Estamos iguales. ¿Están iguales? Sí. O sea, tenés 1,79 m como yo. Dejá de mentir. Pero bueno, déjame que estoy sentado. Por lo menos que me la pueda creer. No, bueno, creo que llego al 1,70 m arañando con unas buenas zapatillas. Y ahí nomás quedamos. Pero no importa cuánto midas, lo importante es que sentarlo a Dios al medio. Y la verdad que en la palabra en Eva TV, queremos tenerlo a Dios al medio porque nos toca vivir tiempos muy difíciles. Que si Dios no está en el medio, creo que se nos complicaría a todos y a todas. Y por eso es bueno tenerlo cerca y saber que Él está cerca también para vos. Y estar en comunidad, así que quiero ahí aplaudan a la tribuna que también está presente, no los habían enfocado. Todo el equipo presente. Vamos, hoy Tommy, para Malena hacer y Sarita. Sí, este tercer programa de La Palabra en Eva. Déjame recordarte las redes sociales. La Palabra Comunidad en TikTok, La Palabra Comunidad en Instagram y Eva TV en YouTube. Nos ves. Estrenamos todos los sábados programa nuevo, pero en la semana podés seguir mirándolo, comentando. Nos gusta que comentes, nos gusta leerte, nos gusta saber desde dónde nos estás escribiendo, de dónde nos estás viendo. Así que esta sección que siempre hacemos, un poquitito de lectura de comentarios. Dale, me encanta. A ver, escuchemos. Juan Manuel Martínez nos dejó un comentario que dice: el espacio que nos hacía falta. Estamos acá apoyando y aprendiendo. Como cristiano creo que seguir a Jesús también implica comprometerse en la justicia social. Él nos enseñó a amar al prójimo, a defender al más vulnerable y a actuar con misericordia. La fe no es solo personal, también es acción. Tender una mano, luchar por la dignidad y construir una sociedad más justa. Hermoso. Qué bueno. La verdad que es la idea, ¿no? De crear comunidad. Por eso en nuestras redes sociales, como creo que ya dijiste, ¿o no? Sí, las dije. Es la palabra comunidad, ¿no? Porque creemos que, y de hecho hoy vamos a hablar de la comunidad en general, sobre todo de aquel libro pilar para el justicialismo, para la doctrina justicialista, que es la comunidad organizada. Pero qué bueno que muchos vean que tenemos que hacer comunidad, que tenemos que juntarnos los que pensamos iguales, o que los que queremos igual, porque pensar igual es imposible, pero sí los que queremos lo mismo, que es por ahí el bienestar del pueblo, ¿no? El bien común. El bien común, muy bien definido, y así lo define también la comunidad organizada, que después vamos a hablar. Bueno, ¿hay otro? Hay más comentarios. Uno de ellos dice: la falta de conocimiento histórico hace que ocurran hechos de pobreza, violencia y represión. Hay que conocer el pasado para mejorar el presente. Eso, Totalmente de acuerdo. Muy bueno. ¿Tenemos más? Tommy, ¿tenés alguno o no? Tommy no preparó nada. Bueno, Tommy, a ver. ¿qué pasa, Tommy? Siempre, y bueno, no quiero decir nada por qué, pero Yo te quiero defender, pero se hace dale. difícil. Hoy viniste preparado después de la producción, por favor. Escucha, bueno. A ver, ¿qué dice? Tengo un comentario. Lo preparé con ella mientras veníamos en Hablale el bondi al juntos. al micrófono y sin chamullar en lo posible. Dale. Hoy en día, los predicadores se ocuparon tanto de dar vuelta a la palabra y divulgar el egoísmo, haciendo el cristianismo como algo propio de la derecha represora, queriendo alejar a Jesús de la justicia social. Tan irónico. Bueno, es esto, ¿no? De poder Fuerte. sentar otra mirada. Digo, quizás se había hablado mucho, o se conoce a un cristianismo, a un evangelio, quizás más de derecha, por catalogarlo de alguna manera. Sí, sería la palabra quizás conservador, ¿no? Que más por ahí alienado o alineado en realidad con los formalismos, también a veces mal interpretados de la Biblia. Claro, sí. Porque esto también hay que decirlo, ¿no? Yo pertenezco a una iglesia donde el pastor nuestro nos dice siempre que no se puede sacar doctrina del Antiguo Testamento,
lo cual creo que es bueno eso, entenderlo. Y tampoco de las cartas, sino de las cartas de los evangelios, perdón, del Nuevo Testamento, sino de los evangelios. Y creo que eso es clave para empezar a entender la Biblia y saber que nosotros tratamos de seguir la cultura de Jesús. Esto que se mencionaba en cada comentario, la justicia social, que creo que Jesús lo dejó bien claro. Hay muchos textos que hablan de esto, ¿no? El Sermón de las Buenaventuranzas, Mateo 25, o sea, y si quieren lo resumimos en lo que dijo Jesús, que me gusta cómo resumía Jesús, no me sale tan bien todavía, no. Pero él decía amar a Dios y amar al prójimo. Y en eso se resumían todos los mandamientos de la Biblia. Bien, la semana pasada estuvimos hablando sobre Martin Luther King y hoy quería recordar o traer a memoria a otro pastor que es un mártir, es Dietrich Bonhoeffer. Esta semana se cumplieron 80 años de su asesinato. Fue un pastor que defendió a su comunidad. Juan dice en Juan 10 dice que Jesús dijo que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y este fue un buen pastor que dio su vida por las ovejas, murió en manos de, bueno, Adolf Hitler. Él se había plantado para defender a su pueblo, para librar que los maten, y fue descubierto en un complot, fue llevado preso. Él ahí preso pudo escribir cartas, pudo también escribir un montón de cosas que nos dejó y que son tan valiosas. Pero bueno, esta semana se cumplieron 80 años de su asesinato, así que lo recordamos a Dietrich. Hoy estoy con la... Dietrich Bonhoeffer. Gracias, estoy con las consonantes se nota que me sale mejor el alemán, ¿no? Notarán por qué. Se te nota, sí. Bueno, pero... nada, me lo aprendí, eso es el tema. Algo que dijo él, dijo, resistir al tirano no era solo un derecho, sino un deber de cristiano. Fuerte, pero... Fuertísimo. Tengo un montón de frases, ¿eh? Ahora nos contás, nos tirás, porque creo que es importante que la gente conozca a los pastores que se la juegan por la verdad y la justicia. Dietrich Bonhoeffer es uno. Él creó la Iglesia Confesante, sí, después de haber apoyado incluso... Porque, a ver, hablar de lo que pasó en Alemania no es tan simple ni tan fácil en un minuto, porque primero el pueblo lo apoyó, ¿no? Ganó con el 92% de los votos Adolfo Hitler, con el Partido Socialista, al cual enseguida lo disolvió el Congreso. Bueno, la historia la tienen para buscar. Pero Dietrich Bonhoeffer se paró donde había que pararse y empezó a ver lo que estaba pasando en el pueblo y el sufrimiento del pueblo, y por lo tanto se opuso a ese régimen. ¿Y sabés otra similitud importante, interesante, no sé si importante, que encuentro con Martin Luther King? Los dos son mártires y los dos los mataron, los asesinaron a los 39 años de edad. No sabía. Sí, y vos mirá, bueno, la de Dietrich Bonhoeffer tiene historias, se puso de novio, por ejemplo, y a los 6 meses lo pusieron preso. Y él estuvo 2 años preso antes que lo mataran. Y yo, por esas cosas que a veces leo cosas que me gustan, cartas de su novia, entre ellos hay un libro de esas cartas. Y es interesantísimo cómo él siempre podía sobrellevar lo que le tocaba, teniendo conciencia absoluta del tiempo que le tocaba y también sabiendo a dónde se tenía que parar, porque quizás él entendía que Jesús hubiera hecho lo mismo. Bueno, otra de las frases muy lindas dice, el silencio ante el mal es en sí mismo malo. Dios no nos considera inocentes. No hablar es hablar, no actuar es actuar. Eso. Y es fuerte, ¿no? Porque digo, a veces intentamos no sentar una posición para quedar cómodos y no incomodar a nadie, pero eso también habla, y Dios nos llama a que podamos sentar una posición y que podamos defender a los más débiles. Otra, no debemos limitarnos a vender las heridas de las víctimas bajo la rueda de la injusticia, debemos clavar un palo en la rueda de la misma. Terminar con la injusticia, pararse frente a la injusticia. Yo creo que nuestras decisiones políticas, no partidarias, políticas, nuestras decisiones políticas, si hago esta salvedad, también van a ser juzgadas delante de Dios, por eso es tan importante saber de qué lado nos vamos a parar. Vos sabés que la palabra, cuando la pensamos, lo creamos y dijimos, bueno, tenemos que llevarla también a un medio, a darla a conocer. Tenemos el mandato de ser la voz de los que no tienen voz y también de defender a los indefensos. Y esto también se hace con la palabra. Y a muchos de estos pastores esa palabra les costó la vida. Por supuesto que a veces el precio no es gratis y tampoco es fácil. Pero yo prefiero pararme donde me tengo que parar
y no estar en lugares donde siempre recuerdo lo mismo, ¿no? El salmo que dice que ni en mesa de encarnecedores me he sentado. Y es fuerte eso, pero la verdad que hay fotos que uno no quiere salir, hay mesas que uno no quiere sentarse, porque aquellos que hambrean, lastiman, matan al pueblo con las políticas no son bienvenidos ni son gente que merezcan buenaventuranza, sino que necesitan arrepentirse y cambiar pronto. Bueno, te recuerdo, nuestras redes sociales, la palabra comunidad, podés dejarnos tus mensajes, podés dejarnos ahí comentarios también en YouTube, Eva TV en YouTube, y ahí aparecen todos nuestros videos y podés dejarnos comentarios. Hoy tenemos un invitado especial. Un invitado, además de especial, muy querido. Muy querido. Un amigo grande de varios de nosotros que estamos acá. Va a estar con nosotros Oscar Castellucci, ya lo presentamos, que un ratito se va a estar sentando y sumando, porque en estos días de abril, más precisamente en el año 1949, hasta allá nos vamos a ir, presten atención los de la tribuna, se hizo en la Argentina el primer Congreso Nacional de Filosofía, y fue en la provincia de Mendoza. No sé si sabían esto los muchachos de la tribuna, les muchaches, las chicas y los chicos, pero importante hablar de filosofía. Y de allí, en el último discurso, en el cierre que dio el presidente Juan Domingo Perón, salieron las bases de un libro que es fundamental, recién alguien lo definió aquí antes de empezar el programa como la Biblia del peronismo, lo cual yo creo que es cierto, que se llamó La Comunidad Organizada. Y creo que tenemos que volver a crear comunidad. Vemos si es organizado o no, vemos si se puede, pero comunidad tenemos que crear y tenemos que encontrarnos. De hecho, a ver, cuando hablamos de redes sociales, siempre se pensó en esas redes como comunidades. Vos que entendés un poquito más quizás. Pero, ¿por lo ¿viste? joven me decís? No, pero sí. Pero viste que tienen nichos, ¿no? Y vos decís, bueno, ¿a quién te comunicás? ¿A quién le hablas? ¿Cómo es? Bueno, eso es una especie de comunidad. Pero es interesante que la comunidad sea pensada como nación, como pueblo, como país. ¿A dónde queremos ir? ¿Qué queremos ser? Y cómo queremos vivir. Así que de todo eso habla un poquito la comunidad organizada, y en un ratito ya vamos a estar hablando con nuestro invitado, o vamos ahora. Me parece que ya está acá presente. Y sí, aprovechémoslo, ¿para qué lo vamos a dejar para después? Entonces vamos a saludar y a recibir con un fuerte aplauso al profe. Al profesor Oscar Castellucci. Bueno, Bienvenido. Muchas gracias. Un lujo y un placer tenerte acá con nosotros. Bueno, Bienvenido. muchas gracias por la invitación. Decías recién que hay mesas en las cuales uno no quiere sentarse y hay mesas en las que sí. En esta sí quiero estar. Así que gracias por la invitación. Nos pones rojo, aunque a mí no se me note. Y tiro lo rojo, ¿sabes por qué? ¿No? Dios mío, el mate sí, ahí rojo el mate también. rojo, por favor. Tommy, ¿cómo permitimos el mate rojo acá arriba? No habla Tommy porque sabe que después le vienen las preguntas y tiene miedo de fallar. Porque no sé cuántos los están enfocando, pero mejor no, porque para no pasen vergüenza. Pero ¿cuántos leyeron La Comunidad Organizada? Chan. Yo. No tuvimos tanto tiempo como vos. Pues, Por mirá eso. la excusa, todo es excusa en Pero esta nueva no, era, ¿no? Vos tenés más ¿Te das tiempo. cuenta, Oscar? Te está bardeando por los años. Y sí, me doy cuenta, Tommy, gracias. Pero digo, no es un tema de edad para mí, ¿eh? Yo me vi el discurso que dio Perón, el original, intentando entender un poco, también porque la manera, el idioma, ¿no?, en que habla es un argentino antiguo, digo yo. Un argentino Español, mal el antiguo. idioma. Bueno, es complejo, ahora lo vamos a hablar, y quiero decirles algo que quizás tiene mucho que ver con, quizás tiene mucho que ver con nuestro invitado. Ese audio que vos escuchaste no era accesible, no se encontraba, y tengo aquí a mi lado alguien por el cual, con un equipo de trabajo de investigación, pudieron dar a conocer, que ahora nos contarás cómo, ese audio de ese cierre en esa conferencia nacional de filosofía allí en Mendoza. ¿Es así, Oscar? Contanos. Es así. Bueno, se entiende que haya muchos que todavía no hayan leído La Comunidad Organizada. Hablábamos en la previa de que es un texto que tiene, digamos, su dificultad porque está pensado en términos de ser una presentación en un congreso de filosofía. Por lo tanto, tiene un lenguaje adecuado A ese público. a quienes se dirigía. Sí, recordemos que vinieron de todo el mundo. De todo el mundo. Fue el Congreso Nacional de Filosofía
una paradoja llamada Congreso Nacional de Filosofía. Eso fue del 30 de marzo al 9 de abril de 1949. Se llamó Congreso Nacional de Filosofía y sin embargo fue un importantísimo congreso internacional porque hubo participación en ese congreso de personalidades de la filosofía mundial que nos permiten también tener una perspectiva de la importancia de ese contexto en el cual se realizó, ¿no? Hablar de Benedetto Croce, Martin Heidegger, de Karl Jaspers. Qué lejos estamos hoy, ¿no? Claro, son nombres que lamentablemente tuvieron participación en distintas instancias de ese congreso y por distintos modos, y que también habla del ocultamiento que se da sobre todo en el mundo académico y en el mundo de la educación, de no permitir la proyección de determinados hechos que nos permitirían una mirada distinta de la realidad de la que nos imponen generalmente esos medios, ¿no? Y un poco me parece que lo de la comunidad organizada viene por ese lado. Y como decías, te contesto brevemente al pie que me diste, que producto de la investigación que llevamos a cabo, este trabajo lo hacemos en la Biblioteca del Congreso de la Nación. Que es el libro que trajiste, ¿no? Esta es una de sus ediciones. Ese libro es espectacular. Es un trabajo interesante que se hace desde hace muchos años, desde hace más de 2 décadas, en la Biblioteca del Congreso. Hay una ley nacional, la 25.114, que impone a la biblioteca la recopilación, ordenamiento, clasificación y publicación de la obra de Perón. En ese marco se dio esta edición que ya tiene unos 10 años aproximadamente. Y lo que siempre me había llamado la atención respecto de la comunidad organizada es que siempre en todas las ediciones que yo fui conociendo a lo largo del tiempo, siempre decía, bueno, ¿qué era el discurso pronunciado por Perón en la clausura del Congreso Nacional de Filosofía de Mendoza de 1949? Y a mí siempre me había llamado la atención que era, por la extensión que tenía, imposible que fuese algo leído. Incluso más, hasta hice cosas medio ridículas, como de leerlo casi con la cadencia, digamos, en que se lee un discurso, que leía Perón sus discursos, y claro, me daba más de 4 horas, era imposible, ¿no? Y eso siempre me llevó detrás de la búsqueda, un poco el trabajo que hacemos en la Biblioteca del Congreso, que seguimos haciendo, es ir un poco a las fuentes, es ir un poco riguroso desde el punto de vista académico. Y yo tenía la sensación de que siempre la comunidad organizada se había ido repitiendo en el tiempo sin saber muy bien por qué, a partir de una edición original. Bueno, esto me llevó a buscar, nos llevó a buscar, porque somos un equipo de trabajo, tenía que haber algún audio, lamentablemente no solo respecto al peronismo, en general tenemos lamentablemente en nuestro país como un cierto desprecio por nuestro patrimonio documental, que por lo menos en general suele estar desperdigado, no clasificado. Sí, o borrado, ¿no? Porque no es más fácil tener audios de filósofos de afuera. Lo que no fue borrado, exactamente. O saber que vos, por ejemplo, podés encontrar mayor cantidad de documentación, por ejemplo, en torno al peronismo, que es el tema que nosotros investigamos en la Universidad de Stanford de Estados Unidos, que en cualquier reservorio en la Argentina. ¿Sí? Sí, sí. Qué locura. Es un centro, por ejemplo, la Universidad de Stanford tiene un área específica dedicada al peronismo, cuya consulta es indispensable si vos necesitas trabajar sobre ese tipo de temas. Tiene originales. ¿Originales? Sí, sí, originales. ¿Y cómo llegaron originales allá? Bueno. Perdón, ¿no? Que me vaya por las ramas, pero... Todo tiene su precio, todo se vende, todo se compra. Qué locura. Por suerte, digamos, en el trayecto de la investigación que llevamos hace tantos años, primero nos enteramos de la existencia de lo que llaman Juan Domingo Perón Papers, que es el nombre que tiene. Bueno, fuimos, y después con el desarrollo de la tecnología y de las comunicaciones y de las redes, tomamos un contacto directo con la Universidad de Stanford y eso nos permitió recuperar, poder acceder al archivo. No viene por ahí este no viene por ahí, después siguiendo retomamos. Pero te comento, por ejemplo, nosotros tenemos otra colección, además de esta, en la biblioteca, se llama Archivo del Peronismo, y que por una investigación colateral que estuve haciendo, me encontré que, por ejemplo, en la Universidad de Stanford había 300 cartas originales que el mayor Pablo Vicente le había escrito a Perón
y que terminamos recuperándolas y editándolas y que son un verdadero recorrido de un periodo de nuestra historia que se hubiese perdido o hubiese permanecido silenciado. Es impresionante lo que contás, Oscar, porque creo que pocos saben esto. Además, yo me enteré leyéndolo y soy amigo tuyo hace rato. No te presentamos como corresponde porque yo te considero como un amigo y casi como parte del programa, pero en realidad... Eso vale más. Eso vale más, pero Oscar es docente universitario, investigador, historiador, miembro honorífico de la Universidad de La Plata. Y además, nosotros nos conocimos porque él es presidente de la Asociación Martín Castellucci, un tema que también después lo vamos a mencionar, pero hay una batalla y una larga lucha que viene dando Oscar y que también dio muchos frutos y por eso también te admiramos tanto y te respetamos tanto. Gracias. Por otro lado, tenemos creo que el video del discurso, que dicho sea de paso, creo que lo tenemos por gracias al trabajo de ustedes. Así que si lo quieren poner ahí, lo vamos a poder escuchar. Nuestra disciplina tiende a ser conocimiento, busca ser cultura. Nuestra libertad, coexistencia de las libertades que procede de una ética para la que el bien general se halla siempre vivo, presente, indeclinable. El progreso social no debe mendigar ni asesinar, sino realizarse por la conciencia plena de su inexorabilidad. La náusea está desterrada de este mundo, que podrá parecer ideal, pero que es en nosotros un convencimiento de cosa realizable. Esta comunidad que persigue fines espirituales y materiales, que tiende a superarse, que anhela mejorar y ser más justa, más buena y más feliz, en la que el individuo pueda realizarse y realizarla simultáneamente, dará al hombre futuro la bienvenida desde su alta torre con la noble convicción de Spinoza. Sentimos, experimentamos que somos eternos. Ahí si me dejás, Oscar, quiero decir o quiero darle también ahí el ok a Malena. Ella decía que hablaban en otro idioma y que les costó y le es muy difícil. Y si me permitís, sabés que nosotros tenemos también dentro de la Biblia muchas versiones. Por ejemplo, la de Reina Valera, que es la más antigua. Pero hoy estamos leyendo también versiones más actuales, donde es cierto que a veces el idioma o las palabras o lo que se usa o la contundencia de lo dicho dificulta hoy el escuchar. Me quedó mucho lo que dijo Malena, no sé qué tenés al respecto, pero quizás hay que hacer una comunión organizada con versión actual, diría la Biblia. Bueno, nos vamos a temas difíciles de abordar, pero yo creo que la comunidad organizada y toda la obra de Perón tiene que ser leída en el contexto en el que fue producida, porque Perón no fue un teórico, fue un pensador, pero fue un hombre de acción. Y además tiene la particularidad respecto de otros pensadores que Perón pensaba, accionaba, reflexionaba y repensaba. Su pensamiento es dinámico. De alguna manera la comunidad organizada es el principio de esa reflexión sistemática. Quizás el modelo argentino para el proyecto nacional sea la última. Entonces, primero es importante leerlo en su contexto y con el dinamismo, y por ahí solo abordar una obra de Perón no te permite una visión total. Si vos lees la comunidad organizada con las dificultades de utilizar un lenguaje filosófico acorde al contexto en que se pronuncia, ese es un Perón que corresponde al año 1949. A mí un poco me preocupa de las miradas que hay sobre Perón, de aquellos que toman un fragmento, lo cristalizan y sintetizan en ese fragmento una proyección que no es la de Perón, sino es la propia. Claro. Por eso el pensamiento de Perón, digamos, en esto hay que seguirlo, y yo siempre digo que como la comunidad organizada es el alfa del peronismo, por ejemplo, el modelo argentino es el omega. Entonces es necesario hacer ese recorrido y se van a encontrar los que lean con otros tipos de lenguaje, por ejemplo, a los que les resulta un poco más engorrosa la lectura de la comunidad organizada, cosa que es cierta. Por ejemplo, un texto ineludible sería Conducción Política, que desde una mirada estrictamente política permite acceder a un pensamiento de Perón mucho más fácilmente para el lector medio que lo de la comunidad organizada, que no me quiero ir del tema y si quieren vamos a volver a eso. Y yo ahí si querés, y ahora me gustaría también escuchar por ahí algunas preguntas de la tribuna más joven que tenemos, por lo menos acá presente, pero yo creo que la comunidad organizada, corregime vos si no es así, no se pensó como algo para, me parece que para el pueblo, para la nación, entender que quizás hay que crearla un poco como para mejorar la manera de vivir de cada uno.
Yo cuando pienso en la palabra comunidad, me parece que es importante entender que todos debemos favorecer a esa comunidad, ¿no? y trabajar en algo en común. Vos lo dijiste, bueno, no estábamos al aire, pero me hablabas del bien común. ¿Tiene algo que ver con eso, este pensamiento? Mira, absolutamente. A lo que apunta la comunidad organizada es a la realización plena del hombre. Claro. Y la síntesis, quizás excesiva, de la comunidad organizada sería la posibilidad de la realización del yo en el nosotros. Y esto es toda una posición filosófica y política, no solo en el momento en que fue planteada, que esto era así. No hay forma, digamos, de realización plena en un marco del colectivismo total, ni tampoco del individualismo. Este es el gran elemento que tira Perón en su texto, ¿no? Que solamente te podés realizar con los demás. No hay forma de salvarse solo. Hay que construir una comunidad en la que haya un equilibrio entre las distintas partes. Por eso Perón sostenía mucho, y también está muy presente en el tema de la comunidad organizada, el tema de la armonía. Sí. En el sentido de poder componer dentro de una comunidad sus distintas partes sin egoísmo. Un poco difícil, claro, este discurso justamente en estos días se cumplen, estamos sacando la cuenta, 76 años, ¿no? de cuando pronunció este discurso, en una sociedad como la que vivimos hoy, tan compleja, tan distinta aquella, pero que este principio sigue teniendo principio, más allá de todas las modificaciones que puedan hacerse del contexto. No hay forma de realizarse de ningún individuo cuando una comunidad no puede realizarse. En esa disyuntiva estamos hoy. Tal cual. Y una de las cosas que decía un textual también de Perón, decía que nuestra acción de gobierno no representa un partido político, sino un gran movimiento nacional con doctrina propia, nueva en el campo político mundial, ¿no? Esto de incluir al hombre en todas las cosas, el bien común. Me parece que hoy más que nunca, ¿no? Si en ese momento se hablaba del capital como quien venía a contraponer esto, me parece que hoy hemos, ¿no?, retrocedido muchísimo más. Pero sin embargo creo que todavía nos podemos encontrar en esto de conformar comunidad, ¿no? Mientras... Perdón, tengo una pregunta. Sí, dale. Claudio, perdón, Oscar. Dale. En este tema de la armonía entre el individuo y los individuos, digamos, la comunidad organizada, más allá de eso, más allá de esa comunidad organizada, Perón habla en este discurso, en esta obra, habla del rol del Estado que tiene que cumplir. Hay implícitamente una concepción del Estado. No el Estado, como yo decía, digamos, del colectivismo, si querés, de la visión comunista, totalizador y que de algún modo ahoga al individuo, ni un individuo aislado de un Estado. Es decir, plantea claramente lo que después va a desarrollar, que el Estado es aquella instancia que equilibra en la sociedad y que es imprescindible para la realización de cada individuo, porque el Estado es el que tiene que poner límites. Cuando Perón habla de la justicia social, él habla de que ese equilibrio debería existir y que si no existe es el Estado el que tiene que tener esa participación y no cualquier participación, sino una participación de apoyar al más débil en ese Estado para poder equiparar fuerzas. El Estado, cuando alguien plantea la destrucción del Estado, lo que está planteando es la implantación de la injusticia social, que es la visión totalmente antagónica, y eso se desprende claramente desde una lectura en clave filosófica, lo que de algún modo plantea Perón, tanto en la comunidad organizada como termina planteándolo en el modelo argentino en el año 1974. Sí, ¿cómo podemos pasar, ¿no?, de tener un ejemplo tan claro de justicia social? Y yo puedo entender que por ahí no todos los ejemplos fueron buenos, pero sí en las prácticas políticas. Creo que cualquiera que pueda leer la historia puede entender que en los gobiernos peronistas hubo políticas sociales a favor de la gente y que contribuyeron a esta justicia social. ¿Cómo se puede entender que hoy estemos en un modelo tan antagónico? ¿Será verdad? ¿Será parte de la bronca de la gente que no entiende que lo que vota o lo que por ahí sigue es su propio verdugo, quien le hace mal? ¿Cómo podemos entender esto, Oscar, para vos?
Mira, es un tema que particularmente estoy trabajando ahora en la línea de esta colección que estamos haciendo. El año pasado editamos lo que sería la recopilación de... Estamos trabajando más en torno al tema del modelo argentino, ¿no? De la última etapa de Perón. El año pasado editamos un volumen que recopila toda la producción de Perón del año 74 y en este momento estoy trabajando puntualmente en la recopilación del año 73. Es una experiencia maravillosa el poder acceder a esto. Y la relectura obligada que estoy haciendo de ese último Perón del 73-74 me lleva a reflexionar en esto que vos pensás, ¿no? Cómo esa mirada que él plantea, para no quedarme en algo de hace 75 años, sino ir a un tema más cercano en el tiempo, que es la década del 70. ¿Cuál era ese mundo que planteaba Perón casi como una utopía y cómo ese mundo fue reemplazado en realidad por el avance que estamos haciendo hacia una distopía permanentemente, no estamos avanzando hacia un mundo siniestro? Y yo creo que tiene que ver, y esto nos tiene que hacer reflexionar cuando pensamos en rescatar el pensamiento de Perón, y me parece que por ahí viene como una especie de clave, que no es solo, es decir, es necesario rescatar el pensamiento de Perón, situarlo en el contexto en que lo produjo, pero no necesariamente para volver al pasado, porque al pasado no se vuelve. El gran desafío que tenemos hoy, que es mucho más complejo por esta situación que vos planteás, es que tenemos que volver al pasado para recuperar cuál era el camino que él señaló en las distintas etapas, de la comunidad organizada al modelo argentino. Pero eso sería, en el mejor de los casos, el 50 o el 49% del trabajo que hay que hacer. Porque el otro trabajo es entender por qué, desde ese último Perón del 74 hasta hoy, la comunidad, no solo la Argentina, sino el mundo, marchó en dirección estrictamente contraria al pensamiento de Perón y nos pone hoy en una situación donde ya no podemos volver mecánicamente al Perón anterior, sino que tenemos que volver al método con el cual Perón construyó su idea, su pensamiento, su práctica política. Hoy el mundo no tiene nada que ver al mundo del 74, es todo lo contrario. Hoy tenemos que ser, como digo yo, y te digo en esto, te sintetizo, hoy no solo hay que volver a Perón, que es muy útil para entender un modelo, sino que hay que ser Perón, porque hay que ser capaces de llevar ese modelo a la práctica. Porque si no, el destino que nos espera es el de este presente. Yo creo que hay que trabajar sobre las personas, que es lo que conforma la comunidad, que es lo que, bueno, yo desde mi ámbito, digo, la iglesia como institución no son las personas lo que conforman la iglesia. Acá lo mismo, ¿no? Son las personas lo que conforman la comunidad. Entonces, si las personas están mal, si las personas están mal por dentro, todo lo que sale de ahí sale mal. Entonces, me parece que nuestro trabajo hoy, para poder volver sobre alguna de estas cosas de justicia social, de todo lo que estuvimos hablando, es trabajar en lo interno, en las personas. Muy bueno lo que dijiste, Ana, y muy justo, porque creo que, y también me quedo con lo que también dijo Oscar, entre tantas cosas, ¿no? Pero me noté en esto de volver al método. Y si quieren les comparto un pequeño texto de la Biblia que está en Hebreos, que dice: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. Si nos pudiéramos estimular en las obras del amor y a las buenas obras, creo que va a ser todo mejor, ¿no? Y allí también dice, no dejando de reunirnos. Mirá qué contrarrevolucionario, ¿no? A los tiempos, que hoy es todo conectividad. Incluso vos nos estás viendo conectados, pero ya un día nos vamos a encontrar, porque nos gusta encontrarnos, nos gusta juntarnos. Y dice ahí, sino que todos juntos, animándonos los unos a los otros. Y tanto más cuanto vean que el tiempo del final se acerca. Me parece que eso es bueno, ¿no? Saber que también la base de la comunidad es encontrarse, volver al método que nos juntó con un, por ahí, volviendo a Perón también lo encontrás, porque yo te compartí también hace un ratito esto de que no era un partido político, sino que era un movimiento nacional donde se incluía a todos los que quisieran el bien común y los que quisieran de una u otra forma ayudar al otro. Así que me parece que vamos a construirlo, podremos. Se los dejo esto para después en las preguntas para la tribuna, así podemos pensarlo, y también para ustedes, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, que lo puedan poner en las redes. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo construimos de vuelta una comunidad amplia, inclusiva? ¿Creen que se puede?
¿Se podrá? Yo creo que sí. ¿Puede o no se Yo puede? creo que sí, pero viste que... Yo creo que sí, porque de hecho hoy lo estamos haciendo. Por eso la palabra comunidad o comunidad a la palabra es lo que quiere hacerlo. Les recomiendo el libro de Comunidad Organizada, en realidad los comentarios de la Comunidad Organizada que se hizo. ¿Eso se puede conseguir? ¿Se puede comprar? Mira, muy buena, digamos, tu pregunta, porque por eso nos pasaba entre lo interesante de la charla. No se puede comprar, porque ¿lo podés prestar? nada de este trabajo. Peor es que si pregunto si hay venimos fotocopia. Hace 20 años, hoy tenemos más o menos 10 volúmenes con distintas obras de Perón y distintas recopilaciones, y siempre lo hicimos desde el principio con la idea de que no fuera un producto comercial. Mira. Se puede obtener gratuitamente. ¡Qué Claro. bien! Como es costoso el material del papel y de la impresión y de la encuadernación, siempre desde el principio se puede acceder en línea, gratuitamente. Buscándolo como, ¿dónde? Página de Biblioteca del Congreso de la Nación, con la colección se llama JDP, Juan Domingo Perón, Los Trabajos y los Días. Ahí lo tienen, entonces para Ahí están buscarlo en línea. Los 10 tomos se pueden bajar, se pueden consultar, porque el objetivo es que esto no fuera un emprendimiento comercial, sino que pudiese ser de acceso. Evidentemente, tenés una limitación, tenés que tener conectividad, pero nos parece que no era algo Algo imposible. algo para vender, sino que era algo que era necesario compartir para revertir un poco todo este proceso de abandono del pensamiento de Perón y de pérdida de la documentación que se ha dado durante tantas décadas en la Argentina. Oscar, Excelente. un placer tenerte y escucharte. La verdad que bueno, que estos placeres y estos gustos que nos da poder dar a conocer y que muchos conozcan y lean y busquen también información sobre lo que Oscar Castellucci escribe. Otro día vamos a hablar también del trabajo de la asociación y toda esa gran tarea que has hecho y que no sé si muchos conocen, pero es importante, interesante que lo puedan conocer porque tiene mucho que ver con las políticas públicas que se conformaron a partir de un suceso, de un hecho lamentable y algo que pasó, ¿no? Y que todos los días hay que trabajar para que eso no pase. Bueno, Oscar tiene mucho trabajo en cuanto a los derechos humanos. Efectivamente. Gracias por la invitación. La verdad que un placer. Exacto. ¡Bravo! Grande Oscar. Y por ahí tenemos, me parece que a uno de los reverendos, el reverendo Evaristo Saduceo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Aquí estamos. Bueno, bienvenido también. Bueno, gracias. ¿Escuchó esto de la comunidad organizada? Sí, escuché todo. ¿Usted se organiza en su comunidad? Sí, me organizo y seguimos participando acá porque saben cómo llegué yo acá a este canal. Yo pasé por la puerta y vi que decía Canal Eva. Como yo soy Evaristo, dije es una señal del cielo y me mandé. Y bueno, y hoy tenía justamente para traerle algunos testimonios de hermanos de la iglesia, ¿no? A ver, me interesa. Sí. El otro día una hermana estaba en el supermercado y se descompuso porque le subió el azúcar. Y otra hermana dice, es una exagerada, dice, si solo subió unos pesos. Bueno, son cosas que pasan, ¿no? A otro hermano le dijeron, señor, tiene que dejar las harinas, la cerveza, los dulces. Dice, gracias, doctor. No soy el doctor. Soy el cajero del supermercado y su tarjeta está sin crédito. Cosas que pasan, ¿no? Otro hermano también que es misionero, le preguntaba a un periodista, dice, ¿qué es lo que más extraña de Argentina? Y extraño el asado, el dulce de leche, la yerba. Dice, ¿y ahora dónde vive? En Argentina, pero no lo puedo comprar. Y nos reímos, pero es una triste realidad de esta Argentina. Claro, lo que te iba a decir es para empezar a orar, para que la situación cambie, la economía cambie, las políticas públicas cambien y que la gente pueda acceder a esos alimentos de calidad, reverendo. Exactamente. Perdón, reverendo, quiero antes de terminar, quiero que hablemos un poquito de lo que pasó en esta semana, el paro. Sí, pero me parece que llegamos, ¿no? Sí, por el tema de la hora. Una mención.
Bueno. Una mención, sí, cómo no. Solo entonces, lo del paro. Pensé que me hablabas de la participación de acá de la tribuna en la baja del de la paro, que potabilidad. ocurrió esta semana. Que queda Estamos para justo hablando de esta cuestión de alimentos, de la suba, la triste Argentina en la que estamos viviendo. Bueno, por eso en esta semana hubo un paro nacional, ¿no? Donde creo que fue donde todos participamos, donde hubo cese de actividades en casi todos los rubros, porque nada, queremos decirle al gobierno que no estamos pudiendo comprar alimentos, que no hay paritarias, que los sueldos estatales están congelados y que la gente la está pasando mal y nos tienen que empezar a ver, porque cada vez seremos más los que marcharemos y reclamaremos estas cosas. Muy bien, creo que fue todo por hoy. Yo creo que sí, y creo que fue un lindo programa, me parece, ¿no? O sea, a mí se me pasó volando. A mí también, se nos pasa volando. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Recordá que nos encontrás en todas las redes sociales como La Palabra Comunidad y nos ves en Eva TV todas las semanas con un nuevo programa. Muchas gracias a la tribuna, muchas gracias a Oscar, muchas gracias a Evaristo, muchas gracias Claudio. Nos reencontramos allí en las redes también. Dios los bendiga mucho y recuerden que de los laberintos se sale por arriba. Chau. Que estoy a 1,5 metros, me quedo en 1,5 metros.